Gracias por continuar con nosotros en este contacto nocturno. Aprecio mucho que se siente a esta mesa del diálogo a platicar una abogada que está buscando llegar a la Suprema Corte de Justicia. Le comentaba yo en el corte comercial que me voy a estrenar en esto del Poder Judicial, que hemos estado un poco distantes, y también le daba cuenta a la abogada del por qué. Abogada Darlene, bienvenida, gracias por estar acá con nosotros. Al contrario, muchas gracias, Francisco, por esta invitación y por el espacio. 27 años de abogada, ha estado involucrada ya en la función pública. Bueno, todos los abogados empiezan también dentro del sector privado, seguramente ha tenido esa experiencia. Sí, así es. De hecho, bueno, pues como todos los estudiantes de la carrera de Derecho, muchas veces iniciamos particularmente en despachos. De hecho, yo inicié en un despacho con especialidad en materia laboral. Sí. Y ahí, bueno, pues empecé mis primeros pininos, como se dice coloquialmente, y también estuve como meritoria, sin recibir pago alguno, en un juzgado penal en el Reclusorio Oriente. Entonces, esas fueron mis primeras actividades todavía antes de terminar la carrera ya de Derecho. Y una vez que prácticamente concluí la carrera de Derecho, me incorporé en el servicio público, sobre todo en ese entonces, todavía al Distrito Federal o ya Ciudad de México. Inicié en las áreas jurídicas de la Secretaría de Desarrollo Social. Muy jovencita para lo del Reclusorio Norte, imagino, si todavía está estudiando, ¿no? Sí. ¿Qué edad tenía en esa...? Yo creo que ahí todavía... Yo concluí la carrera a los 21 años, porque de hecho iba un año adelantada desde la primaria. Ajá. Y la inicié a los 5 años y pues concluí prácticamente a los 21 años. Entonces, cuando yo estuve haciendo estas actividades de meritoria en el Reclusorio Oriente, yo creo que tendría aproximadamente 19 años. Mi papá, periodista, me dijo que para los medios la misma lógica que los abogados empieza antes de salir de la carrera, para cuando sales ya traen, ¿no? Sí, tener la experiencia, sobre todo, porque lo que es una realidad es que normalmente cuando tú sales de cualquier carrera te piden una experiencia mínima en años. Entonces, pues si te la pasaste estudiando solamente, pues lógicamente no vas a poder acreditar la experiencia que te dicen para poder ocupar ciertos espacios. Luego es contradictorio, porque el recién egresado, pero con 3 años de experiencia, pues ¿cómo? ¿A qué hora se hizo la experiencia? Así es. Entonces, pues bueno, ahí finalmente iniciamos como esta actividad, sobre todo en la parte de litigio, pero bueno, pues como te lo comentaba, pues a partir de los 23 años yo me incorporé al servicio público, sobre todo pues en esta trayectoria creo que lo que me ha hecho sobre todo cercana a la gente pues es vivir de cerca sobre todo las problemáticas en términos de justicia que se viven particularmente en la Ciudad de México y posteriormente también en el país, y eso creo que me involucró y siempre he estado como muy convencida de que tenemos que trabajar por tener un país mucho más justo, de garantizar el Estado de Derecho principalmente y sobre todo actuar en beneficio de todas las personas, que creo que es lo más importante que hoy tenemos como parte del análisis ante los poderes y la reforma que se hizo al Poder Judicial de la Federación y a los poderes judiciales locales. Perdón que me regrese un poco en el currículum, pero me llamó la atención y no me quiero quedar con la duda de que se brincó o la brincaron un año. ¿Qué se brincó, parvulitos o cómo le hizo? No, en el kinder, pues decían que era muy inteligente y yo creo que sí, bueno, y eso decían mis papás. Y cuando yo entré a primero de primaria, yo fui en escuelas públicas, cuando entré en primero de primaria, pues yo ya sabía leer, escribir, sumar, restar, y eso pues obligó que particularmente me saltaran efectivamente de primero a segundo para ir en el mismo nivel que tenían todos los demás niños. Para que no se aburriera, niñas. porque usted ya se sabía pues de la A a la U y estaban apenas en eso en primero. Así es, y entonces pues por eso llegué directo, estuve menos de un mes en primero de primaria y prácticamente me saltaron a pues segundo. ese adelanto le hizo hacer la carrera aproximadamente a los 18 empezó, pero ya... A los 17 inicié la carrera. Cuando todos empezamos a la universidad a los 18. Y a los 21 usted ya estaba... A los 21 yo ya estaba concluyendo. ¿Egresada de dónde, perdón? De la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, específicamente del Campus Aragón. ¿Cuándo supo esto de que el sector público era la vía para esto que me estaba platicando, de que la justicia suceda? Pues mira, yo creo que desde que estaba prácticamente estudiando la carrera profesional, al final yo siempre estuve convencida de que teníamos que realizar, o en este caso encaminar la justicia hacia todas las personas, y sabía que uno de los espacios en donde realmente uno podía contribuir y aportar en términos del país, pues era en el espacio del servicio público. Creo que sí hay que tener una vocación precisamente para realizar esta actividad y siempre
siempre lo supe y sobre todo pues ya cuando empecé particularmente en estos espacios del servicio público, pues prácticamente me enamoré del servicio público, siempre he estado trabajando en estos espacios, pues como tú sabes, en estos espacios no hay hora ni de entrada ni de salida, porque prácticamente es 24/7 y siempre lo he hecho con un disfrute y al final creo que en todos los espacios en los que yo he transitado dentro del sector público he logrado aportar mi granito de arena, sobre todo para, pues, en este caso, garantizar que hay un cambio real y aportar en beneficio de mi país. Y hoy, además, adicionalmente, ya como madre, tengo una hija de 10 años, pues creo que todavía más estoy más convencida de que debemos de seguir aportando en beneficio de nuestro país para dejar un mejor México a las nuevas generaciones, ¿no? ¿Dónde la ha llevado esta experiencia pública en esos 27 años? ¿En dónde ha estado? ¿Cuál ha sido esa formación en el sector? Pues mira, te comentaba, inicié particularmente en el servicio público, en el gobierno del entonces Distrito Federal. Fui transitando empecé desde abajo. De hecho, pues también parte de mi trayectoria es que dentro de mi familia no había ningún abogado. Mi padre era ingeniero electricista, convencido de que para él las mejores carreras tenían que estar relacionadas con las áreas de las ciencias. Yo convencida de que yo podía aportar algo más desde un área social y efectivamente así lo hice. Dentro de esos espacios pues estuve sobre todo en sectores que están relacionados con grupos vulnerables, apoyando el desarrollo de leyes, iniciativas particularmente que fueran enfocadas a estos grupos vulnerables, adultos mayores, mujeres con hijos que son el sostén económico principal de sus familias, con hijos en edad escolar, también en el caso de personas de discapacidad y posteriormente me fui integrando también a espacios de impartición de justicia. Estuve también en el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal. Y bueno, pues también después de eso, ya en mi crecimiento profesional, asumí la presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, un tribunal en donde principalmente recibía en ese entonces la mayor cantidad de asuntos a nivel del país, es decir, se recibían 36,000 asuntos anuales, de los cuales pues prácticamente una de las principales problemáticas que yo recibí en esta institución, pues era que teníamos asuntos que se tardaban en promedio en resolver 4 años y que además de esos 4 años en emitir una resolución, todavía nos tardábamos 3 años más en que se ejecutara esa resolución y entonces pues prácticamente mi enfoque que realicé en ese momento fue tratar de agilizar realmente los procedimientos y enfocarme también en la atención de grupos vulnerables. Se crearon 2 juntas especiales en donde logramos específicamente la atención de las demandas que venían de mujeres que habían sido despedidas por estar embarazadas y también la designación de beneficiarios en donde pues había fallecido la persona principalmente económica de la familia. Y entonces igual en estos procedimientos se tardaban un promedio de 1 año, 8 meses. Lo que logramos hacer con estas nuevas juntas especiales fue reducir los tiempos de resolución, en donde en el caso de las mujeres despedidas por estar embarazadas se redujo el tiempo a 7 meses y en el caso particular de la designación de beneficiarios a 4 meses. Entonces, realmente logramos agilizar estos procedimientos para estos grupos vulnerables con el sentido, pues sobre todo enfático en que pues eran grupos que requerían de una atención especial y creo que esa parte ayudó muchísimo, sobre todo a agilizar estos procedimientos donde se decía pues que eso no se podía lograr y se demostró que con el mismo presupuesto y el personal que ya contaba la Junta Local sí podíamos realizar estos cambios. Posteriormente a estos momentos, después esto también me ayudó sobre todo a poder participar en la reforma al nuevo sistema de justicia laboral que se llevó a cabo en 2019, en 2017 la Constitución y 2019 en la Ley Federal del Trabajo. Y estas aportaciones se hicieron desde la base de la experiencia, sobre todo de las problemáticas que ya se vivían particularmente en los procedimientos ordinarios de los conflictos entre trabajadores y personas empleadoras. Y que esto pues conllevó a que hoy tenemos procedimientos mucho más ágiles y más rápidos en los tribunales nuevos que tenemos laborales y en los propios centros de conciliación. Se logró que particularmente el del 100% de las denuncias que se presentan por parte de trabajadores ante los centros de conciliación, el 65% es resuelto a través del mecanismo de conciliación. Y bueno, pues esto nos da mejores resultados, sobre todo en términos de justicia. También formé parte en su momento de la nueva
nueva institución que se creó a raíz del nuevo sistema de justicia laboral, que fue el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Yo ahí estuve como coordinadora general de registro de contratos colectivos de trabajo. Y pues como tú ves, al final, pues esta larga trayectoria, que a lo mejor la resumí en unos cuantos minutos, pues eso ha significado que siempre he estado sobre todo cercana a la gente, conociendo las realidades y las necesidades y también las propias problemáticas que ha enfrentado el sistema de justicia. Y esta misma experiencia me ha llevado sobre todo también a plantear soluciones reales y sobre todo estar cercana a la problemática de la gente. Creo que no puedes ser parte de un órgano de justicia si no conoces también la realidad que viven. No solamente estás hablando de analizar un expediente y documentos, sino estás hablando de vidas de personas. Que si buscamos la mística o el fondo para que la gente pueda interesarse, que no la vemos totalmente interesada en esta elección del Poder Judicial, esta distancia que ha habido del Poder Judicial, yo siempre he dicho que es el poder más anónimo, ha sido así, para los periodistas lo es. El Poder Judicial nos pone distancia, nos pone barreras, a veces no nos deja ni a las audiencias entrar, a diferencia del Ejecutivo o Legislativo, que ahí los traemos chicoteados con el micrófono. ¿Esta distancia pudiera romperse a partir de este ejercicio democrático? ¿O de qué otra manera la gente puede interesarse? Porque aparentemente no hay ese nivel de interés. Sí, yo creo que sobre todo debe de partir de, nadie quisiera enfrentarse a un conflicto legal. Sin embargo, si a lo mejor uno de manera personal no ha tenido un conflicto legal, siempre está el familiar o el vecino o el amigo. Y creo que a partir precisamente de esas experiencias, ¿cuántas veces no hemos escuchado que muchas personas deciden no demandar? ¿Por qué? Porque saben que el procedimiento va a ser muy largo, muy extenso, o que al final a lo mejor no van a obtener el resultado que buscaban, ¿no? A pesar de que a lo mejor se tengan todos los elementos suficientes de prueba para poder acreditar el conflicto que se esté viviendo. Hay dos materias principales que a una gran mayoría de la población les ha tocado enfrentar, sobre todo los conflictos en materia familiar o un conflicto en materia laboral cuando es despedido de manera injustificada. Y ese tipo de conflictos es lo que hoy a la gente les debe de hacerse interesar en este procedimiento, sobre todo porque ellos serán, hoy está en las manos de toda la ciudadanía de decidir quiénes son las personas que se van a integrar como personas juzgadoras. Está en sus manos escribir un nuevo capítulo en la historia de México, sobre todo en un nuevo sistema de justicia, en donde ellos serán los que determinen quiénes estarán formando parte de estos órganos y sobre todo impartiendo justicia todos los días. Si eso lo asumimos precisamente como ciudadanía, como parte también de poder realmente dar este cambio, porque todas las personas que lleguemos a estos espacios de impartición de justicia nos deberemos particularmente al voto de la ciudadanía, al voto del pueblo, y eso implica una mayor correlación, una mayor cercanía precisamente con la problemática y todos los conflictos legales que existan en el país. Por eso sí creo que es muy importante que la ciudadanía pues esté interesada, se vaya sobre todo familiarizando con la información. También sabemos, pues es un procedimiento totalmente para todas las, nuevo para todas las mexicanas y mexicanos, en el caso particular de Baja California, pues para todos los ciudadanos del estado, en donde ellos se deben integrar, porque además en el caso particular de este estado, también el Congreso tomó la determinación no solamente de la elección del Poder Judicial de la Federación, sino la integración total de todo su Tribunal Superior de Justicia. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy con la ciudadanía? Pues tiene que estar verificando dónde puede tener acceso a esa información, y esa información está sobre todo en los portales, particularmente tanto del Instituto Nacional Electoral como en el Instituto Estatal Electoral, saber quiénes son los candidatos, cuáles son sus propuestas. Hoy lo que les puedo decir sobre todo a toda la ciudadanía es: todas las personas que forman parte de estas boletas pasaron por dos filtros principales. Uno es acreditaron tener los conocimientos en términos de la documentación, de la preparación, de la formación académica. Pero además también se pasó por un filtro de evaluación de conocimientos. ¿Y esto qué conlleva? Bueno, pues que estas personas que hoy estamos formando parte de estas boletas, tenemos esos dos filtros. ¿Qué es lo que además, en este caso, cada uno de nosotros tendrá como ingrediente adicional? Pues las propuestas que se tengan en relación a los puestos que cada uno de nosotros estamos compitiendo. Y eso es lo que le debe de interesar a la persona, sobre todo ciudadana, debe decir, pues quiero investigar más sobre estas personas, quiero saber quiénes son los candidatos por los cuales yo
puedo acudir a votar. Y bueno, pues si lo quieren hacer, atrás de su credencial de elector existe un código, un QR, que si le toman una fotografía los dirige precisamente a la página del Instituto Nacional Electoral y ahí les va a poner todos los candidatos por los cuales pueden votar y se podrá revisar cuáles son las propuestas que cada uno de esas candidatas y candidatos está realizando. ¿Cuántos abogados, abogadas están buscando ser parte de la Suprema Corte de Justicia? Aproximadamente, no sé si lo traen. No, sí. En el caso, mira, son 9 integrantes, serán 5 mujeres y 4 hombres. En el caso de las mujeres estamos compitiendo 33 mujeres. En el caso de los hombres están compitiendo 31 hombres para 4 cargos. Le he preguntado, acá se ha sentado en esta mesa como 3 veces el año pasado la doctora Claudia Sheinbaum y le preguntábamos la transición del momento difícil de la mujer en la vida pública a que si hoy era, no solo como dicen, el momento de las mujeres, sino que si hoy había una ventaja de parte de la sociedad que desea escuchar mujeres preparadas para que les den responsabilidades. Esta entidad por primera vez es gobernada por una mujer, la mayoría de los municipios de Baja California son gobernados por mujeres. Es un mejor momento, desde cuando usted empezó de jovencita a hacer sus prácticas a hoy, ¿es un mejor momento para la mujer? Sí, por supuesto, hemos tenido avances, se han aplicado sobre todo acciones afirmativas en diversas leyes para garantizar precisamente esta equidad de género. Hoy precisamente esta reforma constitucional salvaguarda precisamente el tema de la repartición de cargos de 50-50, es decir, 50 de los 881 cargos que se están compitiendo a nivel del Poder Judicial de la Federación, 441 serán destinados para mujeres, 440 serán destinados para los hombres. Pero es importante lo que tú dijiste, no es solamente por el simple hecho de ser mujer el que hoy tengamos acceso a estos espacios, es que estás demostrando tener los conocimientos y las capacidades para poder estar en esos espacios garantizando que efectivamente haya un 50-50. Y eso efectivamente, pues hoy es un avance que ya se dio sobre todo en los poderes legislativos, en el Poder Ejecutivo, y que nos faltaba precisamente que ese 50% también se viese reflejado en el Poder Judicial. En el segmento pasado, antes de que usted entrara, conté una historia, una pequeña historia que puede ser pequeña pero muy dolorosa. Una mujer que ha sido violentada por un hombre, que ha puesto sus denuncias, el sujeto incluso la incriminó en algo falso y ella, en lugar de ser atendida por la autoridad, resultó presa 3 días. Estas historias, aquí ya en Mexicali han ofrecido disculpas las autoridades, la fiscalía, la alcaldesa, o sea, pero luego, después de un feminicidio, lo que menos quiere la gente es ofrecer disculpas. Y la gente, abogada, usted lo sabe, no alcanzamos a ver qué es fuero común, qué es fuero federal, qué es la fiscalía, qué es autónoma. La gente decimos gobierno. No alcanzamos tampoco a ver con esa claridad toda la ciudadanía, porque andamos en lo nuestro, andamos en la chamba, andamos atendiendo a la familia. ¿Dónde termina ese límite del Poder Judicial? Porque esta elección es del Poder Judicial y de pronto pareciera como que ahí está la bolita para que la justicia finalmente no nos llegue. Sí, mira, yo creo que es importante, sobre todo que la ciudadanía entienda, pues tenemos una división de poderes, claro. Tenemos el Poder Ejecutivo, tenemos el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Si bien en este caso en particular del cual tú hablas, que es un caso de naturaleza penal, en donde la primera integración que se da, sobre todo de la investigación, es en las fiscalías, sobre todo que dependen de los poderes ejecutivos, a partir precisamente de la integración de estas carpetas de investigaciones, como transitan las demandas particularmente a los tribunales, en este caso los juzgados penales. ¿Qué sucede? Sobre todo, creo que si bien hay una independencia y que se ha hablado también, ya ha sido cuestionado, que si a raíz de esta reforma constitucional se pierde una cierta independencia por parte de los poderes judiciales, lo que es una realidad es, se debe de mantener el criterio sobre todo para resolver en cada caso en particular, sobre todo sobre la base de la ley y de las pruebas que son aportadas, pero también lo que no podemos dejar de ver es que se tiene que trabajar en conjunto, sobre todo en este caso, en esta materia en particular, en donde al final, si bien inicia en un poder y después el procedimiento tiene que concluir en otro de los poderes, lo que tiene que haber es una integración de trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque si no, entonces no estamos garantizando, como tú bien lo estás diciendo, una impartición real de justicia a las personas. Las personas no van a querer diferenciar si la responsabilidad fue de la fiscalía o si la responsabilidad fue de los propios tribunales o de las personas impartidoras de justicia. Lo que se
tiene que resolver, y por eso creo que también esta reforma hoy obliga sobre todo a esta cercanía y hacer un análisis no sobre la base solo de documentos, sino sobre la base de las problemáticas reales, que hoy las personas juzgadoras se involucren también con los asuntos que van a decidir, porque estamos decidiendo sobre la vida de las personas, no estamos decidiendo solo sobre un expediente y determinando sanciones, en este caso privaciones de la libertad, si es que fuese el caso en la materia penal, sino al final cualquier resolución tiene un impacto en la vida de todas las personas. Claro, y todos que escuchamos la historia de Johanna, ahorita decía usted, los inhibidores para no denunciar, decimos, a ver, esta mujer ya hizo de todo y nada más lo que ha pasado es que la han revictimizado, ahora hasta la metieron a la cárcel 3 días. A la gente no le dan ganas de denunciar y entonces no avanzamos como sociedad. ¿Cómo le diría a la gente, abogada, que estos temas son importantes? Que sí, tenemos una dinámica diaria, pero que darse un tiempo este año, particularmente en algo histórico, primera vez que vamos a poder votar elementos del Poder Judicial hasta lo más alto, que usted está buscando un lugar, ser ministra, con nada, dijera la doctora, no, una ministra dentro de la Suprema Corte. Así es. Pues yo lo que le diría a la ciudadanía es, hoy tenemos una obligación de poner un cambio radical en nuestro sistema de justicia. ¿Y cómo se va a hacer? A través del voto de cada una de las personas. Por eso es importante que le dediquen unos minutos, sobre todo, para investigar quiénes son los perfiles de las personas, si queremos que el día de mañana estén esas personas impartiendo justicia y, sobre todo, lo que tú dices, garantizando, uno, que se resuelva en tiempo y forma. 2, que esas resoluciones sean entendibles para cualquier persona y que no requieras de una interpretación legal forzosamente, es decir, de un abogado para entender qué fue esa resolución que se quiso dar. Y 3, sobre todo que esa resolución sea en los tiempos establecidos en ley. Una justicia o una resolución que tarda en llegar ya no es justicia. Entonces, a partir precisamente de estas 3 premisas principales es que la ciudadanía se debe de involucrar, decidir por quién va a votar y, sobre todo, escribir un nuevo capítulo en la historia de nuestro país en términos de justicia. Y dentro de las 33 damas que buscan 5 lugares dentro de la Suprema Corte, ¿por qué Darlene? ¿Por qué la gente que la escucha pudiera pensar en la abogada Darlene Rojas? Mira, porque como te lo comenté, yo sé que lo que es trabajar desde abajo, conozco las problemáticas de la gente y a partir precisamente de esas problemáticas es que yo he atraído ese tipo de problemáticas para poner solución y sé que esa labor la puedo realizar desde la Suprema Corte de Justicia, donde pueda acercar realmente la justicia a las personas, donde la Suprema Corte de Justicia sea una Suprema Corte de Justicia de puertas abiertas para todas y todos y no que sea un espacio de élite para aquellas personas que solamente pueden pagar un abogado. Por eso creo que puedo aportar mucho a mi país desde el espacio de la Suprema Corte de Justicia y hoy estoy buscando el voto de la ciudadanía. Muy bien, de que le vea beneficiado el voto, a ver si luego nos da una entrevista, porque de los ministros de la Suprema Corte lo decían por ahí que pasaban flotando y que no nos volteaban a ver. Abogada Darlene, gracias por su tiempo, por la visita. Está en gira nacional, supongo. Exactamente, de hecho, hoy estamos particularmente en Baja California, sí. Aquí en Mexicali y mañana estamos en Tijuana también. Perfecto. Gracias por su tiempo y estamos por acá pendientes. Al contrario, muchas gracias a ti, Francisco. Gracias. Una pausa, regreso.